La palabra de Dios es todo en nuestras vidas, amén. Que sin ella, hermanos, estamos, como dicen, muertos. Sin la palabra de Dios no tenemos vida, no tenemos que respirar, no tenemos que comer sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos sustenta, nos alimenta cada día, la que nos da vida, la que nos levanta, la que nos anima, porque su palabra es espíritu y es verdad, amén. La palabra de Dios en Isaías 66, vemos cómo Dios, hermanos, obra, hermanos, en cosas que nosotros, hermanos, no podemos entender. Obra, hermanos, cómo Dios obra en la vida del ser humano, amén. Pero vemos que a través de la palabra de Dios, en Isaías 66 dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dice el 2, mire lo que dice el 2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Miren lo que dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. El que tiembla su palabra, a ese va a ver Dios. Hermanos, Dios, como dice la hermana, no va a haber mucho que nosotros brinquemos, que nosotros hagamos. Hermanos, Dios va a ver al que tiembla su palabra. Porque a través de la Biblia, hermanos, yo veo, hermanos, como la historia de muchos hijos de Dios, hermanos, que aún ni había templo, no había iglesia, hermanos, Dios les revelaba su palabra para que llevaran mensaje a otras naciones, que llevaran mensaje a otros pueblos, para que llevaran mensaje, hermanos, a la vida del ser humano. Yo veo, hermanos, y digo yo, entonces, el Señor es poderoso, su palabra transforma vidas. Pero aquí dice el Señor que Él va a mirar, dice, al que es humilde de espíritu, al que tiembla su palabra. Porque muchas veces, hermanos, nos hablan la palabra de Dios y nos hacemos egocéntricos, nos hacemos orgullosos, no queremos recibir la palabra. Pero cuando Dios, hermano, dice aquí que va a atender al que es humilde, cuando la palabra de Dios la hablan en nuestras vidas y decidimos humillarnos, hermanos, decidimos, hermanos, volver el rostro nuestro a Dios, porque es allí donde tenemos vida. Amén. Mediante su palabra, mediante su Santo Espíritu, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, los voy a invitar en Jeremías 18, para que miremos cómo Dios, hermanos, hace lo que Él quiere hacer a través de su palabra. Su palabra no regresa vacía. Amén. En Jeremías capítulo 18, amén, vemos la soberanía de Dios, cómo Dios es soberano, cómo Dios, hermanos, cuando habla su palabra, lo que Él habla se cumple. Lo que Él habla, hermanos, cuando Él habla su palabra, hermanos, se cumple. Y cuando nosotros nos humillamos y decidimos, hermanos, darle, hermanos, la cara a Dios, humillarnos delante de Dios, hermanos, Dios nos respalda. Dios está con nosotros. Dios, hermanos, nos va a guiar por este camino. Aunque muchas veces parezca que es un camino, hermanos, oscuro, un camino, hermanos, horrible, un camino, hermanos, que vamos a pensar que no vamos a poder seguir, pero, hermanos, si permanecemos en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu de Dios nos va a llevar a nuestro destino. Amén. Confiemos en Dios. Dice en Jeremías 18, miren lo que dice la palabra en Jeremías 18, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, cómo Dios es soberano, amén. Y lo que me gustaba de la clase que tuvimos, que cómo Dios, hermanos, a través, hermanos, de que hayan agoreros, a través de que hayan sortila, un montón de cosas, hermanos, y que estemos viendo un montón de cosas, cómo Dios, hermanos, tiene control de todas estas cosas. Cómo el poder de Dios, hermanos, aún en esas cosas que nosotros no entendemos, el poder de Dios se manifiesta, porque Dios es poderoso. Amén. Dice la palabra de Dios en Jeremías 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Hablando de un simple ser humano. Dios le dice a Jeremías: ve, le dice, a la casa del alfarero. Dice: ve y mira, dice, lo que está haciendo una vasija.
Quizás, qué sé yo, se le arruinó y él vino, la volvió a desarmar, volvió a hacer otra vez el lodo, ¿no? Porque con eso se hace con el barro, la vasija, ¿no? Vino él y la volvió a armar otra vez, a como él quiso hacerla, a como él le plació hacerla. Pues aquí le dice, mire, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice el profeta Jeremías, le dice Dios, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? ¿No podrá Dios hacer así? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así somos en las manos de Dios. Así es, hermanos, todo esto que usted ve. La Biblia dice que todas las almas son de Dios. Todas las almas son mías, dice. Todas las almas son mías. No es don de nadie más. Todas son de Él, porque le sirvamos o no le sirvamos a Dios le vamos a dar cuenta. A Dios, hermanos, vamos a tener, hermanos, que presentarnos delante de la presencia de Dios y darle cuenta a Dios de las obras que nosotros hacemos, que el mundo está haciendo. Todo ser humano, hermanos. Viene ese día, pero nosotros permanezcamos en lo que estamos haciendo. Y dice el Señor, hermanos, en su soberanía, dice, no podré yo, dice, hacer de vosotros como este alfarero, porque así es Dios. Hermanos, la palabra de Dios, ya lo voy a llevar allí, dice de que Dios, que el Espíritu, hermanos, que si el Espíritu Santo de Dios no toca los corazones, hermanos, yo puedo estar predicándole a una multitud, yo puedo, hermanos, alabanza, lo que sea. Si el Espíritu de Dios no toca, hermanos, los corazones, estamos de nada, hermanos, no estamos haciendo nada, porque es el Espíritu de Dios el que trae las almas, no soy yo nada soy, yo dependo de Dios, no es ninguno de nosotros, no es pastor, no es evangelista, no es quien sea que tenga títulos, hermanos, no es el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios quien convierte las almas, quien le muestra a las almas el camino a la vida eterna, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y por eso Dios aquí nos dice, hermanos, dice, no podré yo hacer porque Él hace lo que Él quiere, a como Él le place. Nosotros no le damos órdenes a Dios, nosotros, hermanos, como muchas veces, porque lloremos, porque brinquemos, porque hagamos lo que hagamos. No, hermanos, Dios obra de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, no de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestro beneficio, a lo que nosotros queremos. Si somos obedientes, Dios está con nosotros. Pero muchas veces Dios, no todas las cosas que nosotros deseamos, las va a conceder. Él es soberano. Él hace como Él quiere. Como Él quiere, según vemos y leemos aquí en Jeremías 18, Él hace como Él quiere, no como nosotros queremos. Él arma y desarma, Él hace lo que Él quiere, hermanos, por donde sea. Él hace como Él quiere. Amén. Los voy a invitar conmigo a Romanos capítulo 9, 12, dice la palabra de Dios, para que miremos en pues tras algunas lecturas bíblicas, ya pues la Biblia en sí, hermanos, toda, hermanos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos, está unido todo, nada hay separado. Muchas veces pareciera que se contradice, pero nada se contradice. Dios es perfecto. Amén. Romanos 9, 12 dice la palabra de Dios. Amén. Romanos 9, capítulo 12. Dice la palabra de Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Hablando de Jacob y Esaú. Como está escrito, dice. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo pues diremos que hay injusticia en Dios? No hay injusticia en Dios. Dice, en Dios en ninguna manera, dice. Pues a Moisés le dice. Nosotros sabemos quién era Moisés. Era un hombre santo, íntegro, delante de la presencia de Dios. Cometía errores y cosas, pero sabía cómo humillarse delante de Dios. A Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, mire lo que dice el 16, no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ha tenido misericordia con nosotros Dios, porque hay mucha gente que está perdida afuera. Hermanos, y por mucho que nosotros les hablamos, le decimos y venga, le voy a dar comidita, le voy a dar, mire, le voy a dar para su renta y todo esto, y mire aquí, mire allá, hermanos, porque así es la costumbre, así es el evangelio hoy en día moderno.
O que tienes que darle 100 pesos para que éste acepte a Cristo. Tenés que pagarle. Que tenés que darle comida en la boca para que éste vaya a la iglesia. No, hermanos. La gente no va a venir por eso. Que vamos a hacer un evento, un show de payasos para que se llene la iglesia. No, la gente no se va a convertir por eso. Se va a convertir cuando el Espíritu Santo de Dios toque sus corazones. Cuando el Espíritu Santo de Dios, hermanos, los traiga humillados, hermanos, les haga conciencia, hermanos, de su pecado que ellos andan haciendo. Pero nosotros, por obra de nosotros humanas, no vamos a hacer nada. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, el Consolador que Dios ha dejado en este mundo, hermanos, en este mundo corrompido, es el que, hermanos, toca los corazones de la gente. Amén. Él es el que hace la obra. Amén. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mire, hasta el día de hoy nosotros leemos la historia de Faraón y decimos: ese Faraón, ¿cómo aguantó garrote de Dios? ¿Cómo aguantó leño ese hombre? Por no humillarse verdaderamente delante de Dios. Y así le pasa a mucha gente. Por dice, no, yo estoy arriba de la silla sentado, Jesucristo por abajo. Y aguantamos y problemas y hermanos y afanes y más cosas. ¿Por qué? Porque el corazón muchas veces lo tenemos igual que el del Faraón. No queremos humillarnos verdaderamente. No queremos, hermanos, porque Dios, hermanos, hace la obra. Cuando uno se humilla, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, viene a nuestras vidas y nos toca, hermanos, y empieza, hermanos, a hacer la obra en cada uno de nosotros. Empieza a hacer la obra allá afuera. Cuando salimos a evangelizar, cuando le habla a su amigo, cuando le habla a su familiar, hermanos. Amén. Entonces dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque eso es lo que dice la gente. Mirá, dice que murieron miles de personas por allá. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios en ese momento? ¿Y qué hizo Dios? Entonces Dios es malo. No, hermanos, a veces el pecado, hermanos, trae muchas cosas. El pecado trae enfermedad, el pecado trae muerte. El pecado, hermanos, Dios es cierto, nos ama. Y con un amor que nosotros no entendemos. Porque nunca vamos a entender el amor de Dios. Qué amor tan grande poner a su hijo en un madero. Pero hermanos, también el pecado muchas veces trae consecuencias, hermanos, catastróficas a las naciones, a la vida del ser humano, donde decimos nosotros, bueno, ¿y por qué pasó? Entonces Dios, no, que Dios, hermanos, Dios no es como nosotros. Amén. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mire, la voluntad de Dios. Mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú? Dice, para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad, nuevamente el 18 Jeremías dice, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿No tiene Dios poder para hacer eso? Porque entonces muchas veces nos cuestionamos, ¿por qué no nos afligimos? Que, hermanos, cada quien le va a dar cuenta a Dios. Todos le vamos a dar cuenta a Dios de las obras que hacemos, sean malas o sean buenas. ¿Cómo le servimos a Dios? Si somos hermanos, como le servamos a Dios, así le vamos a dar cuenta a Dios. Amén. Y dice, mire, dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia? Para un vaso de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto, es a nosotros, no solo de los judíos, a nosotros, la iglesia, la novia, la esposa del Cordero, amén. Dice, sino también de los gentiles, a nosotros que estamos aquí. Ha tenido misericordia de nosotros, porque nosotros, hermanos, no éramos perita en dulce, ¿no? Aquí no nos podemos jactar nadie, que yo era buena persona, no, ¿por qué estamos aquí? Yo era buena, yo era perita en dulce, yo hasta sorbía sopa de gallina en la boquita de la gente, no.
Estamos aquí porque todos aquí, hermanos, todos aquí, empezando desde aquí en mi persona para abajo, todos hemos sido malos. Todos, todos, hermanos. Pero Dios en su misericordia, dice aquí, nos ha traído aquí delante de su presencia. Dios en su misericordia, hermanos, nos ha limpiado y nos sigue limpiando, nos sigue perfeccionando la obra en nosotros. Amén. Dios en su misericordia. Amén. Bendito sea Dios. Dice, lo voy a llevar la última lectura y lo dejo con el hermano Juan. Y allí también, en Juan 6:44, amén. Dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. Hablando también, sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. No están divididos, amén, como dicen muchas sectas religiosas. O no, que el Padre es uno, el Hijo es otro, el Espíritu Santo es otro. Y no es así, amén. Juan 6:44 dice la palabra de Dios. Amén. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, dice, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Con ese versículo los dejo, hermanos, lo que dice Dios. Ninguno, Jesucristo, hablando a los discípulos, hermanos, hablando a sus discípulos, que ninguno puede venir a Él si el Padre, hermanos, no le da la oportunidad de que venga a Él. Si el Espíritu Santo, hermanos, como le decía, no toca los corazones, hermanos, por muy bonito que nosotros hablemos, no va a pasar nada. Si el Espíritu Santo de Dios, hermano, quizás muchas veces, ¿verdad? Como aquí habemos muchos evangelistas, ¿verdad? Muchas veces quizás vamos a estar predicando y van a haber montones de gente. Quizás de ese montón de gente, 1 o 2 se van a convertir. Porque, hermanos, ¿cómo vamos a entender el poder de Dios? La Biblia dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dice Dios. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios, hermanos, no hace la obra, hermanos, en la vida del ser humano, hermanos, nosotros no vamos a poder hacer nada con nuestras palabras, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, sí va a hacer las cosas. Amén. Porque Él tiene control de todas estas cosas. Amén. La gloria y la honra es de Dios, y los dejo con nuestra hermana Betty, amén, que creo va a pasar hermano Juan, amén.